Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estudiar un tema clave para comprender la historia moderna, la administración de las colonias. A lo largo de la historia, varias potencias europeas extendieron su dominio sobre los territorios de África, Asia y Oceanía, pero conquistar un territorio no era suficiente. Después de la ocupación venía una etapa aún más importante: organizar, controlar y explorar la colonia. Una colonia era un territorio sometido al control de una potencia extranjera conocida como metrópoli. La metrópoli imponía su autoridad política, organizaba la administración del territorio y dirigía su economía según sus propios intereses. Las colonias fueron vistas por las potencias como espacios estratégicos, por eso hacían el proceso de espacio colonial, lo cual consistía en repartir los territorios sobre el mapa y luego ocupar estas tierras. Por eso la administración colonial no fue un sistema improvisado, fue una estructura cuidadosamente organizada para garantizar la obediencia, el control político y el aprovechamiento económico de estos territorios. La adquisición de una colonia pasaba por varias fases. La primera era la exploración del territorio. En esta etapa participaban comerciantes, exploradores y misioneros. Ellos recorrían nuevas regiones, identificaban qué recursos naturales había, observaban la población local y reunían información útil para la metrópoli. La segunda fase era la organización político-administrativa. Una vez dominado el territorio, la potencia colonial establecía un sistema de gobierno nombrando autoridades, definiendo normas, fijando fronteras y creando instituciones para asegurar el control de la colonia. La tercera fase era la explotación económica. Aquí la colonia empezaba a funcionar como una pieza del sistema económico imperial. Se extraían recursos naturales, se explotaban minas, se ocupaban tierras y se construían infraestructuras, como ferrocarriles, puertos, principalmente para facilitar el comercio y el transporte y riquezas desde y hacia la metrópoli. Estas tres fases muestran que el colonialismo no consistía solo en ocupar territorios, sino en integrarlos a un proyecto de dominación más amplio. Los pueblos colonizados se resistieron porque la colonización afectó profundamente su vida. En muchos casos, las potencias extranjeras les quitaron tierras, controlaron sus recursos, impusieron autoridades ajenas y alteraron sus formas tradicionales de organización. Además, la población local muchas veces fue obligada a trabajar en condiciones injustas, a pagar tributos, a obedecer normas creadas por quienes dominaban el territorio. La colonización también atacó aspectos culturales importantes. Les impusieron nuevas lenguas, religiones, costumbres, sistemas educativos, mientras se despreciaba o perseguía las tradiciones propias de los pueblos colonizados. Por eso la resistencia no surgió solo por razones políticas o económicas, sino de la necesidad de defender la identidad, el territorio, la cultura y la libertad. Resistir fue para muchos pueblos una manera de decir que no estaban dispuestos a perder lo que eran. No todas las colonias fueron administradas de la misma manera, existieron diferentes formas de relación entre la metrópoli y el territorio dominado. Algunos eran los territorios metropolitanos, los protectorados, colonias, dominios y concesiones. Por ejemplo, los territorios metropolitanos eran considerados como una prolongación del territorio de la metrópoli. No se veía como un espacio separado, sino como parte del mismo país colonizador. Por ejemplo, uno de esos fue Argelia bajo el dominio francés. Otro ejemplo fueron los dominios. Ellos tenían cierto nivel de autogobierno, pero seguían vinculados políticamente a la metrópoli, es decir, podían administrar asuntos internos, pero no eran completamente independientes. Algunos ejemplos son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, dentro del Imperio Británico. Antes de pasar a la economía, quiero decirles una frase. Quien conoce la historia de la dominación aprende no a repetirla ni a aceptarla de ninguna forma. Uno de los objetivos principales del colonialismo era la explotación económica. Las colonias eran valoradas por lo que le podían aportar a la metrópoli. Entre los recursos más buscados estaban la madera, el caucho, el marfil, especias, algodón y otros productos agrícolas. Pero también tenía mucha importancia las minas, donde extraían oro, diamantes, cobre y otros minerales valiosos. Además, muchas colonias fueron utilizadas para el control de tierras agrícolas y la creación de plantaciones para exportar.
esas plantaciones no siempre respondían a las necesidades alimentarias de la población local, sino que las exportaban. Un elemento clave fue el comercio. Las colonias se convirtieron en proveedoras de materias primas y al mismo tiempo en mercados para vender productos. Para hacer más eficiente este sistema se construyeron ferrocarriles, carreteras, puertos y líneas de comunicación. Sin embargo, esas obras no se hicieron principalmente para beneficiar a la población colonizada, sino para facilitar la extracción de riquezas y consolidar el control imperial. Así que la economía colonial fue diseñada para servir a los intereses externos y no al desarrollo autónomo de la colonia. Estudiar la administración de las colonias no es solo revisar un hecho del pasado, es comprender cómo se construyeron muchas de las relaciones de poder que aún influyen en el mundo actual. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Gracias por vernos. Chao.